Bueno, Mónica, buenas noches. Esta es la clase de teoría del conocimiento. Eh, Aunque hemos estado ordenando un poco la reflexión, un poco a la pregunta del conocimiento propio, ¿quién soy yo? Es una pregunta que decíamos, el conocimiento se convierte en dificultoso porque mientras uno más se conoce, más lejos está de uno saber quién uno es. Entonces uno tiende a creer que uno se conoce a uno mismo y también uno tiene el problema de creer que conoce a las demás personas. Y ni pueden ser conocidas las demás personas porque las personas siempre son capacidad de cambio, capacidad de novedades. ¿Sí? Y por lo tanto, si tú crees que una persona es ladrón, puede dejar de serlo porque como ser libre que es cambiante, como dice, puede convertirse, como dicen en la iglesia, ¿verdad? Porque si una persona no pudiera cambiar, Dios no lo llamara conversión. Puede educarse, o sea, puede convertirse en profesional, entrar a la universidad. Y así, no solamente una persona puede hacerse buena, también puede hacerse mala. O sea, yo esperaba de ti que tú te portaras bien y de repente cambiaste. Esa libertad que tenemos todos los seres humanos de cambio nos convierte en seres incognoscibles. A veces tú tomas decisiones en la vida, por ejemplo, voy a ser una persona honesta, voy a dejar de decir malas palabras o de tener malos pensamientos, pero tu misma debilidad te traiciona. Entonces se te imponen sentimientos que tú no quieres sentir, pensamientos que no quieres pensar y muchas veces hacemos cosas que no queremos hacer. Como dice San Pablo en la Biblia, capítulo 7 de los Romanos, veo el bien y lo apruebo y termino haciendo el mal que no quiero. Lo que significa que por más que uno se conozca, es más, uno es más un problema para sí mismo que un conocimiento. Porque se supone que lo que uno conoce ya uno lo sabe, pero a ti, tú te llevas como un problema que no puedes resolver. Yo me llevo a mí como un problema que no puedo resolver. El ser humano es un tema que está por encima del conocimiento. Entonces, cuando uno cree que se conoce, uno está lejos, porque uno lo que está atrapando una idea de que uno tiene de uno mismo. Y el ser humano no cabe en una idea. El ser humano es un universo. El remolino, decíamos, no cabe en un vaso. Un ciclón no cabe en una caja. Entonces la idea es como una caja, como un vaso, que tú quieres que conocer al yo. El yo, tú lo vas comprendiendo. Esa es una frase que utiliza Dilthey, un filósofo, Wilhelm Dilthey, dice, al ser humano no se le conoce, se le comprende, se le escucha, se le entiende. Es una persona, es un poco lo que hacen los psicólogos, que se ponen a escuchar al paciente y en vez de decirle eso está mal, tú debes cambiar, lo que hacen es escuchar y entender y acompañar a la persona en su dolor, en sus debilidades, en sus problemas. Entonces decimos, perdón, que visto desde ahí, el ser humano no es alguien que pueda caber en un concepto de que ya yo sé quién tú eres o ya yo sé quién soy yo. Entonces, conocernos es abrirnos al misterio de nosotros mismos, lo cual significa que cuando uno se conoce, cuando uno se desconoce, mientras uno más sabe que no sabe quién es uno, más cerca está uno de quién soy yo. Como dice Sócrates, yo solo sé que no sé nada, conociéndose a sí mismo. El que cree que se conoce atrapa una idea. Y cuando tú quieres meter tu yo en tu idea, te metes en un infierno. Si tú, aún y tú dices, quiero ser santo, quiero ser bueno, quiero portarme bien. Si tú te pones a forzarte por portarte bien y meter toda tu conducta en lo que se llama un buen comportamiento, termina metiéndote en un infierno. Hola, Alein Aleini, Gómez, ¿cómo estás? Bienvenida. gracias. Entonces, déjame ver. Quisqueya Ramírez. Ajá. Nada, bienvenida. Entonces, en lo que entran los demás.
Pues sí, entonces cuando una persona cree que se conoce, al final lo que hace es que se desconoce porque descuida el misterio de quién es ella, queriéndolo como contener, toda esa grandeza que es uno, queriéndolo contener como en un portarse bien. Eh, y al final es un poco como cuando uno está enfermo, ¿verdad? Cuando uno está enfermo, uno entra en un problema que uno no puede ni que solucionar, ni que voy a curar mi enfermedad. No, tú lo que haces es que te lleva al médico. El médico que tampoco te cura, sino que te dice qué hacer para que el cuerpo comience a curarse, te ayuda a entender cómo tú portarte para que entre en un proceso de curación. Pues algo así pasa con el ser humano, ¿verdad? En el conocimiento de sí mismo. Tú no puedes conocerte y cuando tratas de conocerte, tú haces un esfuerzo grande por meter toda tu conducta en una idea de cómo tú debes comportarte. Y lógicamente es como que ese ciclón rompe la caja. Lo que yo soy rompe mi idea. Y no hay que darse un estrellón. Es que tú mismo te estrellas contra la realidad. Al tú querer ser como tú quieres, te das cuenta que no puedes. Tú eres más poderoso que tú mismo. Hay, hay una frase que nos dice, creo, no sé si es Albert Camus o Pascal, dice, el hombre y la mujer, ¿verdad? El ser humano, dice, el hombre sobrepasa infinitamente al hombre. El ser humano se sobrepasa. Tú no puedes contigo. Yo creo que había así, no sé si era una canción o un, qué sé yo, o un decir que nadie puede contigo, nadie puede conmigo. Y terminaba de que yo sí puedo contigo, tú sí puedes conmigo. Al final, nadie puede contigo y nadie puede conmigo, ni yo mismo puedo conmigo. O sea, el ser humano no puede consigo mismo. El ser humano lo que puede hacer es llevarse donde los médicos. O en el caso, por ejemplo, de la religión, llevarse a Dios para que Dios te ayude a ir mejorando con la fuerza del Espíritu Santo. Pero no es verdad que tú puedes cargar con tu propia grandeza y ordenarla y gobernarla. Tú sí puedes crearte metas, proyectos, hacer decisiones en la vida. Y eso es importante, porque, por ejemplo, uno cambia mucho. Si tú decides estudiar, abandona tu ser ignorante y te convierte en un buscador de clase, hacedor de exámenes, cumplidor de tareas, de disciplina. Y eso es importante porque es como si tú vas metiendo el ciclón en una caja, en la caja de las decisiones, de lo que yo quiero hacer, portarme bien, estudiar, ser profesional. Pero como quiera tu yo no cabe ahí. ¿Por qué no? Porque tú eres más que eso, tú eres más que estudiante. Cuando viene a ver, eres pareja, eres madre, eres padre, eres vecino. Y el ser humano no es solamente una dimensión, es todas las dimensiones. Y en ese sentido, el ser humano no puede consigo porque el ser humano se sobrepasa en sus sentimientos. Tú no puedes manejar todos tus sentimientos porque no eres tú que decides lo que tú sientes. Tú no dices de que, yo quiero no enamorarme, pero te enamoras aunque no quieras. O tú dices, por ejemplo, yo no quiero odiar, pero odias aunque no quieras. O sea, que tú tienes que aprender a conocerte y a tratarte, pero tú no eres una persona que decide todo lo que tú eres. El ser humano es tan misterioso que tú no decidiste, por ejemplo, vivir la vida que tú vives. Tú no decidiste ser hembra o ser varón, o ser moreno o ser blanco, o tener estos padres, o vivir en esta época. De repente tú te encuentras contigo mismo en una vida que tú no has decidido, con unos padres que tú no has decidido, con unos hermanos, con un ambiente, una época que a ti no te preguntaron. Y tú mismo eres un problema que no te puede gobernar en un ambiente, en unas realidades que tú no puedes meterla, de que ya yo sé. No, dice Will Dirty, el que sabe domina, el que sabe domina. Para conocer hay que darse cuenta que uno no conoce. Y lo mejor para uno no divorciarse del mundo que uno vive y la vida que uno es abrirse a aceptar. Aceptar es como la forma psicológica de amar, aceptar la vida. Así comienzo a conocer. Comienzo a conocer la vida como problema que yo no puedo dominar. Aceptarme a mí en mis enfermedades, en mis debilidades, en mis pecados. Aceptar a los demás
que viven cerca de mí, aceptar a mis padres como son, con sus errores, aceptar a mis hermanos. Y así comienzo a conocer como podemos conocer, porque no podemos conocer al ser humano como conocemos una cosa. Y que 2 y 2 son 4, ya yo sé que 2 y 2 son 4. ¿Y tú quién eres? Tú no eres un 2 y 2 son 4. Tú no eres una suma, ni una recta, ni una multiplicación. El ser humano es un ser vivo. La matemática está muerta en los libros. El ser humano es un ser vivo, es un problema inacabable, un problema incerrable, inacabable. Es un problema siempre abierto. Dice, hay un filósofo que se llama, de la filosofía existencialista después del siglo XX. En el siglo XX dice, bueno, no recuerdo el nombre, pero él dice, no es lo mismo un problema que un misterio, porque un problema tú lo resuelves. Tengo hambre, come, problema resuelto. Tengo sed, bebo, problema resuelto. Estoy sucio, me baño, problema resuelto. Tengo sueño, duermo, problema resuelto. Pero él dice, hay un problema que yo no puedo solucionar, el gobierno de mi propia vida. ¿Qué yo voy a hacer conmigo? Por más que tú vayas a la iglesia, siempre hay un problema inacabado, siempre comete pecado, siempre, nunca ha llegado al nivel de ser, aunque tú seas pastor, cristiano, lo que sea, nunca ha llegado al nivel de decir, ya yo soy perfecto como Dios dice, sean santos como Dios dice que sean santos. ¿Por qué? Porque hay que ser como Dios y tú no eres como Dios. La gente descubre tus pecados y tú mismo descubres tus pecados. O sea que tú eres un problema, aún esté en la iglesia, eres un problema que nunca está cerrado, siempre era un problema abierto. Y así de frente, no solamente de frente a la iglesia, de frente a tu pareja, a tus padres, a tus vecinos, siempre, por mejor que tú quieras que la relación esté, siempre entran cosas que tú no dominas, que tú no quieres que entran, y que aunque entren, tú no las puedes resolver tan fácil, sino que hay que aprender a entenderla, acompañarla, hacer cosas para ir arreglando cosas, porque la vida es así, la vida es y tú no creaste la vida, tú estás metido en ella, te crearon. Entonces tú no creaste la gente que se ponen a jugar el juego de vivir contigo. Tú no creaste a tus padres, a tus hermanos, no creaste este ambiente. Sin embargo, tienes que aprender a vivir. Aprender a vivir en un juego que tú no inventaste. Aprender a amar, amarte a ti mismo, a tratarte a ti mismo, a tratar a la gente y vivir como la disciplina de ir creciendo. ¿Qué significa ir creciendo? Ir progresando, ir estudiando, conseguir trabajo, criar a un hijo, mantener una pareja. Hay que ir como perfeccionando la vida. Y si todo eso es parte del conocimiento, hay que entender que el conocimiento del ser humano no es cerrado, no se cierra, es siempre un problema. ¿Qué quiero decir? Que es algo para irlo siempre conociendo. El conocimiento es un acompañamiento más que un conocimiento. Así como se dice que el profesor acompaña al alumno, uno tiene que acompañarse a uno mismo en su propia vida, irse perdonando, irse entendiendo, irse de alguna forma tratando, porque al final uno no cierra el problema de su propia vida, del quién soy yo, y mucho menos el problema de los demás. Entonces, hemos visto en esta clase en principio que cuando hablamos de conocimiento, el verdadero conocimiento filosófico es el conocimiento del yo. Y eso es un problema que no se puede cerrar. Recuerden aquella frase que dice Dirty, al ser humano no se le conoce, se le comprende. Al ser humano no se le domina, porque conocer es dominar, sino que tú te acercas y lo amas. Entonces tú te amas a ti. Eso es lo que dicen los psicólogos, que hay que tener una autoimagen positiva. Eso es amarte a ti mismo, aceptar tus errores y perdonarte tus defectos, porque al final tú no puedes controlar todo lo que tú eres, todo el ciclón, los sentimientos, tú no puedes controlarlo todo. Sí hay muchos controles, muchas cosas las puedes controlar, pero hay dimensiones dentro de ti misma que tú no puedes dominar. Que eso es, hay que tirárselo a Dios y hay que buscar a Dios para que sea el que lo domine. Como decíamos, cuando tú tienes un problema médico, no eres tú quien lo va a sanar, tienes que buscar al médico. O cuando tienes un problema de justicia, no eres tú que lo vas a curar, tienes que ir donde el abogado.
o cuando tiene un problema de, qué sé yo, de construcción, no eres tú que lo vas a solucionar, tienes que ir donde el constructor, donde el ingeniero, y así es la vida. Tú no puedes curarte psicológicamente, tienes que ir donde el psicólogo, no te puedes curar religiosamente, tienes que buscar a Dios. Entonces tu vida es un problema que tú no puedes solucionar, es un problema que tú tienes que ir acompañando y ir buscando las ayudas, ir entendiéndote, ir perdonándote y de alguna forma ir amándote en el problema de siempre ser un problema abierto. Tú dices, por ejemplo, yo quiero resolver el problema de la comida, pero eso no se puede resolver porque tú comes un día, pero vuelves a tener hambre. ¿Hasta cuándo tú vas a tener hambre? Toda la vida. Y no es verdad que tú vas a amontonar y que toda la comida que te va a comer toda la vida y que ya, yo tengo el problema resuelto. Ya aquí está la comida que yo me voy a comer toda la vida. Se daña, o se la roban, o se pudre. O sea, eso no se soluciona. O tú no puedes decir, yo voy a acumular el agua que me voy a beber toda la vida. En la Biblia aparece un tipo que dice, hombre, túmbate, ya tú tienes suficiente para vivir, tumba los graneros. Y Dios le mandó un ángel en la noche. Tonto, esta noche te van a pedir la vida. ¿Por qué? Porque Dios no nos creó a nosotros para tener todo solucionado. Nuestra vida, Dios la creó para estar en camino. Dice San Pablo en la Biblia, corro la carrera que me toca. Y dice Jesús, cuando le dicen de que huye que te van a matar, dice Jesús, mi padre trabaja siempre, por lo tanto yo trabajo siempre. Lo que significa que uno no puede de que sentarse a descansar, de que ya yo viví lo suficiente, ya yo lo que tengo es que descansar. No, o sea, conocerse es conocerse en camino, es conocerse en búsqueda, es conocerse como un problema que yo voy solucionando todos los días, toda la vida. Toda la vida es un proceso de ir solucionando lo que es mi vida. Cuando tú te das cuenta que no te conoces, cuando tú te das cuenta que eres un problema que no, insoluble, que no lo puedes cerrar, aunque te esté muriendo, tú todavía eres un problema abierto. Jesucristo cuando muere dice, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. No dice de que ya se acabó todo. No, no, no. Sigue más para allá. Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. O sea, que sigue el problema. Cuando uno se da cuenta que la vida de uno es un problema inacabado, una herida que no se cierra, entonces uno comienza a entender que uno tiene que acompañarse y conocerse, es acompañarse como algo insoluble, algo incerrable, algo que más que entenderlo, hay que irlo comprendiendo, amando, acompañando y de alguna forma ayudando a crecer, ayudando a salir de problemas y ir buscando soluciones. Otra cosa, a nosotros nos llegan los problemas. Si tú no buscas problemas, ellos llegan. Si tú dices, por ejemplo, me voy a quedar acostado, ya eso es un problema, porque comienza a molestar a los otros, te llega el hambre, te llega la sed, te llega la enfermedad. Es que no, dicen en el campo que la hierba mala crece sola. Si tú no te bañas, te ensucias. Si tú no comes, te mueres de hambre. Si tú no bebes, te llena de sed. Y para comer hay que cocinar, para beber hay que purificar el agua, para vestirse hay que lavar y planchar, para descansar hay que dormir y tener una cama. Y todo eso significa trabajo. O sea, tú tienes un conjunto de necesidades que tú no puedes quedarte sentado de que ya, es que no. La vida es un trabajo para solucionar la vida constantemente. La vida es un problema que hay que estarla solucionando. Problema de sueño, problema de hambre, problema de salud, problema de alimentación, problema de bebida, problema de descanso. Entonces, dice el filósofo que habla del ser humano como problema, se llama Abraham Maslow. La vida es un haz de problemas, es un haz de necesidades. Entonces, como tú tienes necesidades, por más que tú las resuelvas, siempre es como los pajaritos con la boca abierta. Eso es un problema que aunque tú le des comida, la boca siempre está abierta porque tienes que seguir dándole comida. Entonces, la vida no es de que ya yo dormí, es que tengo que seguir durmiendo. No es que ya yo comí, es que tengo que seguir comiendo. No es que ya estoy en salud, es que tengo que mantener la vida y la salud. Y en ese sentido es un continuo. ¿Hasta cuándo tengo que estar resolviéndome la vida? Bueno, hasta que te mueras. Y todavía no dice que cuando tú te mueres se acaba todo, porque según la Biblia sigue la vida. Entonces, ¿qué es conocerse? Conocerse es entenderse como misterio, entenderse como problema abierto,
entenderse como problema inacabable, como una realidad que hay que acompañar sin cierre, sin término. Díganos, Eline. Ah, Levantaste. en eso de que usted hablaba, maestro, sobre que la vida es un problema, hay un filósofo también que se destaca mucho en cuanto a la filosofía existencialista, creo que se llama como Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, sí. Juan Pablo. Él habla del mito de Sísifo, que la vida es como que el ser humano se la pasa escalando, subiendo con una piedra hacia una montaña, pero que al llegar arriba tiene que lanzarla y volver a subir con esa piedra, como que eso quiere decir como que la vida en cierta parte no tiene sentido, porque siempre no la pasamos como que luchando con un problema, pero el problema siempre está. Okay. Sí, entonces es como que uno siempre está buscando una solución. Quiero pareja y cuando tú llegas, la felicidad se te va para abajo porque la quiero pareja... estar solo. Cuando consiga la pareja, ay, quiero estar solo. Bueno, entonces quiere ahora subir la piedra de tener la soledad y cuando alcanza la soledad, la piedra se te va para abajo. Ya no quiero. Lo que quiero es estar en una iglesia y en una asamblea. Y cuando llega a la asamblea ya no quiere porque se convirtieron en un problema, en murmuradores y chismosos y lo que quiere es otra cosa. De tal manera que siempre está subiendo la piedra de la búsqueda de la felicidad. Y se llama una piedra porque siempre es trabajoso. Uno siempre está luchando por arreglar la vida y la vida nunca está arreglada. Siempre la piedra de la felicidad se cae y siempre tiene que comenzar a buscarla otra vez. Parece que la felicidad es poner la piedra allá arriba y no lo logra porque cuando llega se va del otro lado. Entonces, ¿hasta cuándo? Bueno, hasta siempre. Entonces, entender eso, que la vida es una búsqueda continua de sí mismo, sin solución, ya tú te vas acercando al conocimiento de ti mismo. ¿Por qué? Porque conocerte a ti no es saber quién tú eres, sino más bien acompañarte y entenderte como problema insoluble, problema inacabable, problema siempre abierto. Entonces te acerca a conocerte, cuando se te rompen los esquemas del quién eres tú y entiende que tú no cabe en un esquema, no cabe en una idea, no cabe en una solución, no le puede dar solución a la pregunta quién soy yo y por qué existo. Y en ese sentido, el conocimiento filosófico, que es el conocimiento de ti mismo, se convierte en un tema abierto o en un conocimiento filosófico. Porque la filosofía se le llama así, tema abierto, ¿no? La ciencia tiene conceptos y definiciones. La filosofía tiene problemas no cerrables. No porque el ser humano no lo pueda cerrar, sino porque los problemas no se cierran. Yo pienso que el tema que hemos visto es suficiente para su clase de hoy. Le vamos a subir el video es como complemento de lo que hemos visto en las otras clases del conocimiento de sí mismo. Para la próxima clase, como nuestra clase de teoría del conocimiento, vamos a tratar de entender el conocimiento del ente, el conocimiento de las cosas, filosóficamente hablando. ¿Qué significa conocer las cosas filosóficamente hablando? ¿Me acuerdan la pregunta para la próxima clase? ¿Qué significa conocer las cosas de este mundo filosóficamente hablando? Pues nos vemos, muchachos, la próxima semana, si Dios quiere. Recuerden que si pueden entrar a las 6, pues nos salvamos de comenzar temprano, ¿no? Adiós, adiós. Bye, profe. Bye, cuídense mucho, pórtense bien.